Todos los sordos se comunican mediante lengua de señas. Los sordos son incapaces de desarrollar lenguaje oral. Se le llama sordomudo a una persona sorda. Espiral Azul presenta. Oye, 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 oye. Hola a todos, esto es Oye, el podcast audiológico de Espiral Azul. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante que ya habrán ustedes visto en el título del podcast. ¿Por qué hay sordos que hablan y sordos que no hablan? Pero antes de empezar, quiero comentarles que van a estar escuchando dos tipos de sonido que ustedes habrán visto desde el podcast anterior. Este sonido, que significa un concepto erróneo o un mito, y este otro sonido, que significa un concepto importante, y lo vamos a estar poniendo para que ustedes pongan más atención porque son datos que hay que mantener. Todos hemos escuchado en algún momento las palabras sordera, hipoacusia, pérdida auditiva o deficiencia auditiva. Y cuando nos pasa esto vienen a la mente algunos conceptos y mitos que durante mucho tiempo han permanecido, pero que no necesariamente son ciertos. Hace poco, platicando con una amiga, ella me decía, ¿entonces tú te dedicas a ver sordos? Yo le platicaba que sí, y que la finalidad de la atención era justo ayudarlos a tener una habilitación auditiva para poder enseñarles a hablar. Y justo esa fue su pregunta inicial. ¿Pero qué a poco los sordos pueden hablar? Por eso decidimos hacer este podcast, porque es una de las cosas que a lo largo de nuestra profesión nos han estado muchas veces preguntando y piensan que lo único que nosotros hacemos es estudios para después decirles a los papás que tienen que aprender lengua de señas a sus hijos. Esto evidentemente no es cierto, pero cuando ustedes buscan, por ejemplo, en Google o en Internet en general, buscan la palabra sordera, es muy frecuente que aparezcan, por ejemplo, ilustraciones de personas hablando lengua de señas. Y esto nos remite a un mito que precisamente mencionamos al inicio de este podcast. La mayoría de la gente, por lo menos en nuestro entorno, se imagina o cree que todos los sordos deben comunicarse con lengua de señas. Es decir, ser sordo significa necesariamente o es sinónimo de hablar lengua de señas. Y esto no es necesariamente cierto. De hecho, pues sí, todos hemos visto personas sordas que se comunican con lengua de señas, pero también habremos visto a personas sordas que hablan como ustedes o como nosotros. Es decir, eso nos tiene que plantear una duda muy importante y una duda pues bastante razonable. ¿Un niño que nace sordo está destinado a no hablar? ¿Por qué hay casos en los que un sordo puede desarrollar lenguaje oral? ¿Por qué hay casos en los que un sordo no puede desarrollar lenguaje oral? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Básicamente lo que debemos de considerar en todos estos conceptos y que el día de hoy queremos dejar muy claro es que nosotros necesitamos forzosamente estimulación hacia nuestro cerebro. El cerebro es el encargado de hacer magia con todos los sonidos que llegan a nuestras áreas auditivas. De ahí entonces, cuando nosotros tenemos una sordera, una hipoacusia o una pérdida auditiva que también se llama, estamos evitando justo la llegada de estos estímulos hacia nuestro cerebro. Y por eso es que en algunos casos efectivamente no se puede lograr esta oralización que se dice cuando un niño sordo puede hablar el lenguaje oral. Ahora, es muy importante también tratar otro concepto del cual también se habla mucho, que es el ensordecido. El ensordecido es una persona que escuchó previamente y que a lo largo de su vida, en cualquier etapa, por alguna razón,
dejó de escuchar y por lo tanto ya no tiene esa capacidad de seguir mandando estos estímulos auditivos hacia nuestro cerebro. Pero ellos ya tienen lenguaje oral. Exactamente, y eso no lo vamos a perder. Eso es algo bien importante, porque una vez que ya se desarrolló y se consolidó ese lenguaje oral, no vamos a perder esa capacidad. Obviamente, si yo no doy una retroalimentación auditiva, que es lo que hacemos todos los días los que somos oyentes, pues obviamente el lenguaje se va a ir deteriorando, se va a alterar su capacidad de articulación, pero un ensordecido puede seguir comunicándose oralmente, a diferencia de un sordo, que es aquel que nace con la pérdida auditiva y que a lo largo de su vida tendrá diferentes caminos que vamos ahorita a hablar más adelante y por lo tanto las metas pueden ser diferentes. De hecho, durante estos minutos que llevamos de desarrollo del podcast, hemos mencionado mucho la palabra cerebro. Y esa es otra de las cuestiones que nos interesa mucho que quede muy claro. Los audiólogos sabemos ya desde hace mucho tiempo que en realidad no escuchamos con los oídos, sino que escuchamos con el cerebro. Los oídos se encargan de mandar una señal auditiva. Los oídos son nuestras antenas que se encargan de captar los sonidos o los estímulos auditivos del medio y se los mandan al cerebro. Pero es el cerebro el que se encarga finalmente de darle un significado a las cosas. Nuestro cerebro es el que decide si lo que estamos oyendo es la voz de nuestra mamá o el canto de un pájaro o cómo va circulando un automóvil. Entonces, todos los seres humanos, oyentes o sordos de nacimiento, tenemos un cerebro que está preparado para procesar los estímulos auditivos y también para adquirir una lengua materna, y eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Por eso tan importante la estimulación que se da no desde el nacimiento, sino desde antes del nacimiento. Está demostrado que cuando los bebés todavía están dentro de mamá y se empiezan a estimular por medio de canciones, de cantos, incluso de que mamá les hable o les cante, estos bebés ya están recibiendo estimulación auditiva. Sabemos que aproximadamente a partir de la semana 26 del embarazo, ya un bebé es capaz de empezar a detectar ciertos patrones auditivos y por eso al nacimiento ellos pueden reconocer el latido del corazón de su mamá, pueden llegar incluso a identificar algunos patrones que escuchaban dentro de mamá y por eso tan importante toda la estimulación que se está recibiendo desde antes del nacimiento. Hay algunos estudios en ese sentido de lo que comentas. Se sabe que un bebé recién nacido, de horas de nacido, reacciona diferente a la voz de la mamá que a la voz de la enfermera, por ejemplo. Es decir, ya nacemos con cierta experiencia auditiva. Nuestro cerebro ya aprendió cosas, ya aprendió a diferenciar hasta cierto punto, obviamente, entre un tipo de sonido y otro tipo de sonido. Ahora, estos patrones es muy importante mantenerlos desde antes del nacimiento hasta después, porque nos lleva aproximadamente un año después del nacimiento empezar a producir nuestras propias palabras, aunque obviamente desde meses antes seamos capaces de entenderlas. Un bebé, por ejemplo, de 8 o 9 meses todavía no produce palabras, pero ya entiende bastante de las palabras que le dicen sus papás, y eso también es muy importante tomarlo en cuenta, porque ese desarrollo es un desarrollo gradual en el que el cerebro va adquiriendo habilidades poco a poco y va haciendo cada vez más compleja la adquisición de este código que es el lenguaje oral. Nos lleva aproximadamente 2 años empezar a utilizar frases simples y más o menos a partir del 3er año ya tenemos adquirido un lenguaje básico y nos dedicamos a perfeccionarlo de ahí en adelante. Pero eso, por ejemplo, no ocurre con un niño sordo o un niño que nace sordo. ¿Sabías que la música es uno de los principales estímulos que ayudan justo al desarrollo del lenguaje oral? A través del ritmo, de la entonación, de la repetición de todos estos ritmos, es que se empiezan justo a generar estos patrones iniciales para el balbuceo y para las primeras palabras. Pero ¿qué pasa cuando un niño nace sin audición y no tenemos oportunidad de que reciba toda esta estimulación? Básicamente podemos hablar de que un niño necesita, así muy en términos generales, necesita 3 cosas. Primero, tener audición para que los estímulos del medio ambiente alcancen al cerebro a través del sistema auditivo. Segundo, un cerebro que sea competente y que pueda procesar esos estímulos para generar un aprendizaje y también para adquirir el código del lenguaje y poderlo expresar en un momento determinado. Y tercero, y muy importante, una estimulación adecuada por parte del medio ambiente. En este caso, esa estimulación
pues es provista por los padres del bebé y también por el entorno, porque todo mundo que hemos tenido algún bebé, pues sabemos que le hablamos, le cantamos, hablamos de una manera muy especial, y esto es instintivo, porque una mamá no le habla al bebé como le habla a su esposo, le habla de manera muy diferente, haciendo inflexiones distintas de la voz, y esto es con el fin de estimular precisamente esas áreas finas del lenguaje en nuestro cerebro. Si falla alguno de esos componentes, de estos tres que estamos mencionando, seguramente el lenguaje oral no se desarrollará como debería. Entonces esto depende de varias cosas. Podemos tener un bebé que tenga audición perfectamente normal, pero si su cerebro no funciona de manera perfectamente adecuada, pues no desarrollará el lenguaje. Podemos tener un bebé que nazca escuchando perfectamente bien, que el cerebro esté perfectamente bien, pero que no tenga una buena estimulación, y eso también va a influir en el desarrollo del lenguaje. Es por eso que es tan importante que desde el nacimiento se pueda determinar si un bebé está escuchando o no adecuadamente, porque nosotros vamos contra reloj, ese cerebro va contra reloj, y es por eso que debe de estar bien estimulado desde el inicio. El tamiz auditivo es la primer prueba que debemos realizar para obtener la certeza de que nuestro bebé está escuchando adecuadamente. Este tema ya se trató en el podcast anterior, en donde nosotros hablamos justo de tamiz auditivo, y bueno, para quienes no lo hayan escuchado, lo invitamos a que lo haga, para que tenga más referencia acerca de todo esto que estamos tratando el día de hoy. Pero bueno, cuando un bebé entonces no está recibiendo adecuadamente estos estímulos auditivos, es muy importante que empecemos a poner manos a la obra. Un niño a nivel cerebral tiene tiempos importantes de desarrollo, hay etapas, hay momentos claves en el desarrollo para poder justo generar estas áreas auditivas y estas áreas de lenguaje. Hagamos la analogía con una masa para modelar que está completamente nueva y que nosotros sacamos de nuestro empaque. Esa masa está lisa, completamente lisa, pero nosotros podemos imprimir en ella, podemos hacer lo que queramos con esa masa. Bueno, pues algo parecido pasa con el cerebro de nuestro bebé. Al nacimiento es un cerebro que está muy poco estimulado, que necesita desarrollar áreas de lenguaje, y que justo el estímulo auditivo se va a encargar de ir desarrollando a través de la experiencia diaria con las palabras que toda la familia, que mamá le dice, con todos los estímulos auditivos que está recibiendo diariamente. Por lo tanto, ese cerebro lo que está haciendo día con día y minuto a minuto que va escuchando es ir justo haciendo impresiones en esas áreas del lenguaje que se van a llamar código lingüístico, y que posteriormente ese bebé va a empezar a asociar con significado, y posteriormente va a empezar a dar como resultado una expresión del lenguaje. Es por eso que un bebé inicialmente recibe, está procesando, comienza a entender y al final empieza a expresar. Lo que ya comentábamos, ¿no? Alrededor del primer año empiezan estas primeras palabras, pero porque ese bebé durante un año prácticamente ya estuvo recibiendo mucha estimulación que fue generando esas huellas en ese cerebro auditivo. Realmente la analogía de la masa para moldear resulta muy enriquecedora cuando nos damos cuenta de que cuando sacamos una masa para modelar, pues no tiene forma realmente, una forma definida, pero podría adquirir la forma que nosotros queramos. Esa masa podría ser un carro, o podría ser una pelota, o podría ser una computadora, o podría ser un teléfono. Pero si nosotros no tocamos esa masa, entonces la masa se va a quedar así tal cual. Porque nuestro cerebro responde y crece y se desarrolla con base precisamente en la estimulación que le estemos dando desde afuera. Entonces, cuando un bebé nace sordo, algo que estabas mencionando también hace rato, no es solamente estimularlo, sino estimularlo a tiempo, porque mencionábamos que ese cerebro tiene tiempos en los que va abriendo ventanas y va cerrando esas ventanas después. Es justo lo que le pasa a la masa. Con el tiempo que sucede, si yo no la uso, se va secando. Y al rato, después de un tiempo, aunque yo quiera imprimir o volver a moldear, ya es imposible, porque ese cerebro o esa masa prácticamente ya se endureció. Ya perdió su consistencia. Así es. Esas situaciones dependen de un fenómeno que se llama plasticidad cerebral, y que es precisamente la capacidad del cerebro de adaptarse. Y nuestro cerebro pues se adapta durante toda nuestra vida a las situaciones que le vayamos planteando. Por eso podemos, por ejemplo, a cualquier edad, aprender a tocar un instrumento nuevo,
o aprender un idioma, siempre y cuando ya tengamos nuestra lengua materna adquirida, o aprender alguna habilidad específica, si nosotros le damos ese entrenamiento y esa estimulación adecuada al cerebro. El problema con la audición es que nuestro cerebro solamente abre esas ventanas durante los primeros meses de vida. De hecho, los tiempos en los que el cerebro está más receptivo a los estímulos auditivos es más o menos los primeros 18 meses de vida. Después de ese tiempo, empieza a cerrar esas ventanas poco a poco, de tal suerte que cada vez va costando más trabajo al cerebro asimilar los estímulos del lenguaje. Y esto resulta importantísimo porque nos puede dejar secuelas para toda la vida. Imagínate entonces cuando a un bebé se le hace un tamiz auditivo al nacimiento. En ese momento yo puedo darme cuenta que probablemente las cosas no están bien. Si a ese bebé le damos la oportunidad de un diagnóstico temprano y de además una habilitación temprana, obviamente estamos trabajando dentro de esos primeros 18 meses y por supuesto que sus posibilidades del desarrollo del lenguaje oral son muy altas. Ahora, imagínate un niño que no recibió esta prueba de tamiz auditivo al nacimiento. Sabemos por las estadísticas y los estudios que se han hecho que un bebé que no tiene tamiz auditivo se detecta aproximadamente a los 30 meses de vida. Un bebé sordo. Un bebé sordo. Imagínate esos 18 meses que eran el tiempo ideal para desarrollo del lenguaje oral, pues ya se nos fueron. Esto no significa que el día que el bebé cumple 18 meses se acabó la oportunidad de adquirir lenguaje, ¿sí? No nos malentiendan, pero sí a partir de esos meses empieza a disminuir notablemente la capacidad del cerebro de adquirir su lengua materna y eso ya es irreversible. Esto es bien importante porque significa que entre más tiempo pasa, para un niño sordo es cada vez más difícil adquirir su lengua materna. Por lo tanto, es bien importante atender o detectar primero a ese bebé rápido e intervenir rápidamente también. Pero ¿cuándo es rápido? ¿A qué le llamamos rápido? Prácticamente el tamiz realizarlo durante el primer mes de vida, el diagnóstico antes de los 2 meses y la habilitación con aparatos auditivos antes de los 3 meses. Si no queda muy claro el concepto o la diferencia entre tamiz y diagnóstico, por favor regrésense al episodio número 2 porque ahí tratamos las diferencias entre todo esto. Entonces estamos hablando de que antes de los 3 meses de edad, un niño sordo ya debería empezar a utilizar aparatos auditivos cuando tiene sordera de cualquier grado, ¿cierto? Así es, pero cuando la sordera es de un grado mayor, sabemos que los aparatos auditivos quizá no van a ser la mejor opción para el desarrollo del lenguaje oral, aunque ya están recibiendo cierta estimulación, no es la óptima. De ahí entonces que debemos de considerar la colocación de un implante coclear para poder dar esos niveles auditivos ahora sí adecuados para el desarrollo del lenguaje oral. Y entonces estamos hablando que estos niños tienen una gran posibilidad de poder desarrollar lenguaje oral, de poderse comunicar igual que cualquier niño de su edad. Entonces vamos a responder a la pregunta inicial que da nombre a este podcast. Cuando un sordo no habla, en la mayoría de las ocasiones es porque no fue detectado a tiempo y además no se intervino a tiempo. O puede ser que haya sido detectado a tiempo, pero que la calidad de la intervención no fue la óptima. Y esto no necesariamente nos referimos a que haya sido mal atendido. Un ejemplo de ello puede ser que hace unos años no contábamos con los implantes cocleares, que en este momento son el estándar de tratamiento para las pérdidas auditivas severas y profundas. Pero cuando no había implante coclear y obviamente la tecnología no nos había favorecido tanto con los aparatos auditivos, pues era mucho más común que los niños que nacían sordos no lograran desarrollar lenguaje aunque se detectaran pronto. Esa situación también ha ido cambiando con el paso de los años porque ahora tenemos herramientas muy efectivas para detectar rápido y también herramientas muy efectivas para intervenir no solamente rápido, sino muy bien. También puede ocurrir que a pesar de que existe una detección temprana de sordera, la familia decida en un momento determinado que ese niño aprenda lengua de señas. Esto hay que mencionar que ocurre pues con cierta frecuencia en países como Estados Unidos, en donde la infraestructura con la que se cuenta, una infraestructura social y académica, pues tal vez es mucho más favorable para las personas que hablan lengua de señas. Hay otros países en donde esta infraestructura es completamente inexistente y pues hay que tomar en cuenta eso. Pero la decisión de los padres pues debe
debe respetarse en un momento determinado. Entonces es importante resaltar que un niño que nació sin audición, un niño sordo, que comienza a hablar y empieza a oralizarse, es porque es un niño que se está detectando, pero además se está atendiendo a tiempo. Por lo tanto, el hecho de intervenir tempranamente quiere decir que está escuchando, muy probablemente a través de implantes cocleares, pero que también está llevando un programa de rehabilitación en donde se le está enseñando justo a oralizarse y además está inmerso dentro de un ambiente que favorece este desarrollo del lenguaje oral, principalmente en la familia. Está demostrado que cuando el cuidador principal, ya sea la mamá, la abuelita, la nana, quien esté a cargo de ese niño, trabajan con estrategia, trabajan de una manera muy activa, estos niños van desarrollando el lenguaje prácticamente de una manera casi natural, sin necesidad de tanta intervención, de tantas terapias. De ahí entonces la importancia de hacer un equipo, un frente común ante un diagnóstico de sordera entre los médicos especialistas que están a su lado, las terapeutas de lenguaje, pero principalmente la familia, que es la que hace la magia con estos niños de éxito, en donde vemos de verdad esos avances y esos desarrollos del lenguaje que muchas veces nos impresionan y que en muchas ocasiones han impresionado a otras personas que dicen, es que si no me dicen, jamás me hubiera dado cuenta que este niño no escucha. Entonces hay que quitarse de la mente estos mitos porque opciones hay y hay muchas opciones precisamente para conseguir la oralización de los pacientes, pero un concepto clave que queremos que quede muy, muy fijo, además de lo que acabas de mencionar, pues es el tiempo. Si algo no tenemos cuando hablamos de un niño sordo es tiempo. Y ese tiempo se va pasando y cuando nos damos cuenta ya pasó la época en la que el niño tenía más facilidad para adquirir lenguaje y ya no lo adquiere de manera normal. Hay pacientes, por ejemplo, que escucharon tarde o escuchan parcialmente y tienen también un lenguaje parcial. Una norma básica que tenemos en audiología es que un niño que oye bien, si su cerebro y el entorno están bien, pues hablará bien. Un niño que oye más o menos, pues hablará más o menos. Y un niño que no escucha, pues no hablará o hablará muy mal. Y estas son secuelas que quedan para toda la vida, con todas las consecuencias desde un punto de vista no solamente médico, sino también social, psicológico, de autoestima, que implican al ser humano que tiene este tipo de deficiencia. Y algo que también es importante resaltar es que independientemente del curso que se lleve con estos niños, ya sea con lenguaje parcialmente desarrollado, que de plano no tienen ningún tipo de lenguaje, sí es muy importante proporcionarles un medio de comunicación. Todo el ser humano es por naturaleza un ser que requiere comunicación. Por lo tanto, es importante proporcionarles esta vía de comunicación cuando no pudimos lograr un desarrollo del lenguaje oral eficiente donde realmente puedan conversar y tener una comunicación adecuada, pues empezar a complementar con señas. Muchas veces nosotros tenemos pacientes que ya usan implantes cocleares, pero que desafortunadamente, como tú mencionas, llegan de manera tardía y muchas veces los papás se niegan a que ellos adquieran señas como una vía de comunicación real. Es importante enfatizar que la lengua de señas sí se puede aprender a cualquier edad, a diferencia del lenguaje oral. Entonces, los niños que utilizan implante coclear pero que no lograron un desarrollo del lenguaje oral suficiente, pues se pueden complementar muy bien con lengua de señas, pero no negarnos a la posibilidad de darles esta opción como medio de comunicación que sí les puede cambiar la vida y los puede integrar incluso a un círculo social. No es raro que recibamos pequeños que ya tienen a lo mejor 5 años, 6 años y los papás vienen todavía con la ilusión de que al colocarle un aparato auditivo o un implante coclear porque el niño nació sordo y no se había atendido antes por la razón que ustedes quieran, los papás tienen todavía la ilusión de que haciendo esa intervención el niño va a poder desarrollar lenguaje oral. Y nosotros a veces quedamos como los villanos porque les planteamos todo esto que estamos comentando en los pasados minutos. Es decir, podemos ponerle el aparato auditivo, podemos colocar el implante coclear, puede estar perfectamente bien adaptado, pero eso no significa que el niño va a adquirir lenguaje oral. Y eso ocurre no porque el niño tenga una deficiencia mental o porque nosotros no queramos que lo haga,
sino porque simple y sencillamente el tiempo de adquisición de la lengua materna de ese cerebro ya transcurrió, y al haber transcurrido el cerebro cerró la puerta y se adaptó utilizando otros medios para comunicarse con el medio ambiente. Entonces es cuando nosotros sugerimos a los papás esta posibilidad también. Sabe que independientemente de que nosotros hagamos alguna intervención, hay que saber que ese pequeño tiene ya muy poca oportunidad o nula oportunidad de adquirir su lengua materna, y entonces necesita comunicarse de alguna forma. ¿Cómo llega de la escuela el niño? ¿Cómo le platica a la mamá que se siente triste, o que le gusta una niña, o que le duele el estómago, o que alguien lo molesta en la clase? Esas son situaciones que cualquier ser humano tiene derecho a hacer, ¿no? Y en muchas ocasiones nosotros recomendar como audiólogos que estos pequeñitos accedan a la lengua de señas, pues tiene un aspecto, pues como comentabas, más bien humano, no tanto encarnizarnos terapéuticamente con que no, le vamos a poner el implante y con eso tiene que hablar, o cosas que a veces vemos, ¿no? Con papás que se ilusionan con situaciones que definitivamente no van a ocurrir. Entonces nosotros debemos poner los pies en la tierra y después asesorar a esos papás para que también pongan los pies en la tierra. El derecho a escuchar, yo creo que es un derecho que todo ser humano debe tener. El hecho de que los papás quieran que sus niños escuchen es muy válido, pero sí es bien importante considerar que el hecho de tener ya un implante no indica que ese niño va a hablar en automático. Incluso cuando se hace en edades tempranas, puede haber otros factores que intervengan y que eviten ese desarrollo del lenguaje oral, como la presencia de otras discapacidades. Recordemos que el lenguaje oral es de todas las funciones mentales superiores la más complicada. Entonces, si en el camino hay muchos factores que intervienen para que esto no se dé, definitivamente es un niño que quizá no logre un lenguaje suficientemente bueno, pero cuando todas las situaciones están a favor, son niños que de verdad pueden tener una vida y un lenguaje exactamente igual al de un niño que nace con audición. Si ustedes tienen a un bebé que les acaban de diagnosticar con sordera, siempre hay que tener la idea, o por lo menos eso es lo que pensamos nosotros por el bienestar del paciente, en que hay que oralizarlo. Es decir, hay que intentar que adquiera su lengua materna, pero para eso hay que intervenir rápido. No se vale estar retrasando el manejo de estos pacientes por cuestiones a veces burocráticas o gubernamentales o de muchos tipos, ¿no? Que a veces pesan más que la cuestión médica. Como hemos visto ahorita, pues hemos estado hablando de conceptos que hemos tratado en este podcast, como son los aparatos auditivos, el implante coclear, la lengua de señas como tal, el desarrollo complejo del lenguaje oral, la terapia del lenguaje y muchas otras situaciones que más adelante vamos a estar platicando en otros podcasts. Y entonces les recomendamos que estén pendientes de lo que viene. Para concluir, detección temprana e intervención temprana hacen la diferencia para que un niño sordo pueda oralizarse. Pero sí se puede. Sí se puede. Agradecemos mucho su atención. Terminamos con esto el tercer episodio de nuestro podcast Oye, de Espiral Azul. Nosotros fuimos Lisette Carranco y Salvador Castillo. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Espiral Azul en Facebook, en Instagram. Pueden también ver nuestra página www.espiralazul.net, en donde tenemos mucha información también para papás acerca de cosas que les interesan, y nos vemos, o nos escuchamos más bien, en 15 días.